Hace ya casi 3 años del lanzamiento de las consolas de nueva generación. Un crecimiento en potencia exponencial pasando de máquinas sus predecesoras, que apenas llegaban a los 2 teraflops de potencia en sus versiones básicas, a sus sucesoras que sobrepasan los 10 teraflops de fuerza bruta. Antes de entrar en materia, creo conveniente aclarar qué es un teraflop. Un teraflop, o billón de operaciones de punto flotante por segundo, se refiere a cuántos cálculos puede manejar un procesador en dicho periodo. Así pues, vemos que, como poco, se ha multiplicado por 5 la potencia de las consolas de la anterior generación. Este salto, aunque pueda parecer gigante, no es mucho más que el que hubo de PlayStation 3 a PlayStation 4. El hecho de que este tipo de consolas salgan en intervalos de entre 7 u 8 años permite a la tecnología avanzar y dar un salto de calidad gigante. Pero, ¿cuán grande es este salto realmente? ¿Y dónde se sitúa en un mundo poblado por tarjetas gráficas, tecnologías de renderizado y demás? Para empezar a situarnos, pienso que es importante que conozcamos las características reales de ambas consolas. La principal diferencia, que se nota a simple vista entre ambas máquinas si rebuscamos un poco entre las especificaciones, es que PlayStation 5 y Xbox Series X se diferencian tan solo en la potencia bruta, en los teraflops. Y es que en otros aspectos, como almacenamiento o memoria RAM, las consolas son casi idénticas, pero esto no ocurre con los teraflops. PlayStation 5 cuenta con 10,28 teraflops de potencia y Xbox Series X con 12. Esto, en la práctica, se traduce en una diferencia porcentual de rendimiento de un 18%. De hecho, si tenemos en cuenta que ambas utilizan la misma arquitectura, la AMD RDNA 2, la diferencia es real y no admite interpretaciones. Pero hay más, las consolas no son meros recipientes de teraflops con un ventilador acoplado. El SSD, es decir, el disco duro de estado sólido, tiene mucho que decir aquí. En este caso, la ganadora es la consola de Sony. PlayStation 5 cuenta con un SSD ultra rápido que ya ha demostrado con creces su nombre. Este SSD reduce en varios segundos el tiempo de carga en juegos third party y además permite que juegos como el último Ratchet & Clank se beneficien del poder de carga en milisegundos. Además, ambas máquinas cuentan con 16 GB de RAM GDDR6, una capacidad más que suficiente en 2020 y, de momento, también suficiente en 2023. Está claro que, a mitad del supuesto ciclo de vida de estas consolas, estos 16 GB de RAM cumplen con creces, nada que objetar en esta parte. Aún así, y conociendo el mercado en PC, es importante dejar clara y meridiana la equivalencia real de las consolas más potentes de la actualidad con un ordenador gaming. Este apartado podemos dividirlo en dos grandes bloques: las consolas contra los portátiles y las consolas contra los ordenadores de sobremesa. Comenzando por los portátiles, gaming, claro está, actualmente los más vendidos son aquellos que cuentan con tarjetas GTX 1660 o las más actuales RTX 3050, 3050 Ti o 3060. Es importante destacar que estos portátiles se mueven en precios que van desde los 600 euros en caso de los GTX a los 900 o 1000 euros en caso de los 3050 o 3060. Precios muy superiores a las consolas de nueva generación. Volvamos a hablar de teraflops, de potencia bruta, y veamos en qué niveles nos movemos en lo referente a portátiles gaming. La GTX 1660 cuenta con 5,03 teraflops. Esto estaría a medias entre una PlayStation 4 Pro y una Xbox One X de la pasada generación. Por tanto, no supera ni se acerca a una PlayStation 5 o a una Series X. En cuanto a la 3050 Mobile, siempre hablando de las gráficas que llevan los portátiles gaming, esta tiene 7,13 teraflops, mientras que su versión TI tiene 8,28. Como veis, también peor que las consolas. Por último, la 3060 cuenta con 13,08 teraflops. Este nivel ya es superior a la potencia bruta de las consolas, pero el desempeño de estas tarjetas gráficas, incluyendo esta 3060, es mucho peor que el de las máquinas de Sony y Microsoft. Esto se debe principalmente a que estas tarjetas, de las que hemos hablado, están enfocadas en ofrecer la mejor experiencia de juego a una resolución de 1080p, es decir, alcanzar los 60 frames por segundo en calidad ultra, resoluciones que PlayStation 5 y Xbox Series X ya tienen superadas. Y es aquí donde consiguen sus victorias estas consolas. Pese a que los teraflops de esta última gráfica, la 3060, son superiores a los de Play 5 y Xbox Series X, es imposible mover juegos a 4K y a unos frames estables para jugar en estos ordenadores. Mientras que en PlayStation 5 y Series X puede jugarse a varios títulos a la máxima resolución y a FPS estables por mucho menos dinero.
Está claro que podríamos comparar a estas consolas con portátiles que lleven una gráfica 3080 o superior. Estas obviamente igualarían fácilmente y superarían a nuestras consolas actuales, pero por precios 3 o 4 veces mayores. Es decir, estamos hablando de que PlayStation 5 y Series X cuestan unos 500 euros y portátiles con 3080, 480, 490 o 390 superarían los 2000. Por tanto, tras esta primera comparativa entre portátiles gaming y consolas, vemos que es mucho más rentable apostar por las consolas de nueva generación que por estos portátiles si nos fijamos simplemente en rendimiento bruto, posibilidades de jugar en altas resoluciones y en el precio. Pero los problemas para nuestras consolas llegan con este segundo bloque, los ordenadores de sobremesa. Ahora veremos cómo las fuerzas se igualan y cómo tarjetas gráficas que no daban la talla en portátiles pueden superar sin mucho esfuerzo a nuestras consolas. Volvamos ahora a la 3060. Los teraflops en su unidad de sobremesa son 12,74. Este valor es superior a una Series X. Su hermana mayor, la 3060 Ti, está ya en 16 teraflops. Ambas tarjetas gráficas son perfectas para jugar a 1080, a 1440 e incluso consiguen un rendimiento nada desdeñable a 4K en calidades medias. Y si nos vamos a las ligas mayores, nos daremos cuenta de que las consolas quedan ya muy por debajo. La 3070, cuyo precio de salida estaba fijado en 519 euros, que esto es menos que una Play 5 con lector en la actualidad, llega a los 20 teraflops, el doble de los que consigue la consola de Sony. Y si nos vamos más allá, las cifras se disparan. La 3080 ya se va a los 29,77 teraflops y la 3090 Ti a 40. Y aún hay más. La actual serie 40 de Nvidia ha acabado por destrozar estos niveles y la 4090, la tope de gama lanzada hasta ahora, llega a los 90 teraflops de potencia. Una barbaridad. Esto deja a las consolas a la altura del betún. Comparándolas con esta última gráfica, la 4090, solo alcanzan un 15% del rendimiento de esta última gráfica lanzada por Nvidia. Si bien es una auténtica quimera compararlas con estas gráficas tope de gama, veo más acertado hacerlo con las 3060 o 3060 Ti, tarjetas gráficas que salieron a la par que las consolas por un precio igual o hasta un poco menor y que son mucho más potentes que las mismas. Visto esto, ¿qué futuro se augura para unas consolas que ya están en la mitad de su ciclo de vida? Las revisiones. Y es que al igual que ocurrió en su día con Xbox One X o PlayStation 4 Pro, las consolas actuales podrían y deberían aprovecharse del exponencial crecimiento en potencia bruta y lanzar revisiones Pro, que por lo menos llegasen a la potencia de una 3070, recordando siempre que es una tarjeta gráfica que se lanzó en 2020 y que ya duplicaba la potencia bruta de PlayStation 5. Para terminar el vídeo, creo que es importante concluir que las consolas de la actual generación, es decir, PlayStation 5 y Series X, tienen potencia suficiente para jugar a lo que queráis durante años. Sin irnos muy lejos, tenemos el ejemplo de una PlayStation 4 Fat, es decir, el modelo de 2013, que rinde perfectamente 10 años después. Y es que en juegos como el reciente Dead Island 2 o los títulos propios de Sony, Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok, dan la talla sin problemas. Pero en una industria donde los juegos y la tecnología es cada vez más avanzada y donde el estándar de los 60 frames por segundo y 4K parece cada vez más cerca en consolas, es importante apostar y pronto por una revisión de las mismas en pos de un mayor disfrute de los avances en los videojuegos. El Unreal 5 ya está aquí y pese a que PlayStation 5 y Series X pueden con él, se les empiezan a ver las costuras en varios aspectos.